Muy buenos días, chicos. Hoy vamos a ver el tema de proporcionalidad inversa. Recuerden que la semana anterior trabajamos todo lo que fue la proporcionalidad directa y hoy ya vamos a ver la inversa. ¿Sí? ¿Qué es la proporcionalidad inversa? Aquí me dice que es la relación de dos cantidades, pero que cuando una aumenta, la otra disminuye, haciendo que el producto de ambas sea la constante. Vamos a diferenciar un poquito la directa y la inversa. Recuerden que en la directa las dos cantidades aumentaban, aquí en la inversa no. Cuando una aumenta, la otra disminuye. Y me dice algo más, haciendo que el producto de ambas sea la constante. Ok, vamos a ir entendiendo un poquito más a raíz que vayamos explicando el tema. Recuerden que hay tres maneras de representar la proporcionalidad, tanto la directa como la inversa. En este caso es a través de una tabla, de una expresión algebraica y de una gráfica. ¿Sí? Vamos a ver el problema para que yo les explique más sobre cada una. Aquí me dice el problema. 5 trabajadores tardan 60 días en terminar una obra de construcción. ¿En cuánto tiempo lo harían 6 trabajadores? Y luego me pregunta, si el trabajo se debe terminar en una semana, ¿cuántos trabajadores deben contratar? Ok. Entonces, para que podamos responder estas preguntas, vamos a vaciar toda la información en lo que es la tabla, ¿sí? Recuerden que aquí a los trabajadores le ponemos que son X y a los días le vamos a poner que son Y. Y al momento de hacer nuestra tabla, vaciamos lo que la información me dio o lo que el problema me dio. Me dice que 5 trabajadores tardaron 60 días en hacer la obra, ¿sí? A lo mejor pues era un centro comercial o algo, por eso tardan mucho, no lo sé. Pero bueno, entonces, acá ¿cómo voy a descubrir cuál es la constante? Me lo decía aquí, haciendo que el producto de ambas. Es muy importante recalcar la palabra producto. La palabra producto en matemáticas significa multiplicar. Entonces, aquí ya me está diciendo que si multiplico esas cantidades, voy a obtener la constante, ¿sí? Entonces, para que yo sepa aquí cuál va a ser mi constante, en vez de dividir como hacía en la directa, voy a multiplicar. Por algo se le llama proporcionalidad inversa, ¿verdad? Estamos haciendo como que lo contrario o al revés. Entonces aquí yo voy a multiplicar 5 por 60. 5 por 60 y esto me da 300. Quiere decir que mi constante es 300. Aquí, mi constante es 300. Perfecto. Entonces ahora, ¿cómo voy a llenar mi tabla? Acá vamos a hacer algo muy sencillo. Para encontrar esos valores que me faltan, lo que voy a hacer es dividir. Aquí sí, puro dividir vamos a hacer. Y vamos a ayudarnos un poquito de nuestra calculadora en lo que necesitemos, no en todos, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer con mi constante? Este 300 yo lo voy a ir dividiendo entre cada dato de aquí. ¿Está bien? Y vamos a observar. Si yo divido 300 entre 1, me va a dar 300, ¿verdad? Si yo divido 300 entre 2, me va a dar 150. Si dividimos 300 entre 5, vamos a ver 300 entre 5, efectivamente me da 60, lo que ya tengo en mi tabla, ¿sí? Vamos a dividir 300 entre 6 y me da 50, entonces aquí pongo 50. Y luego si dividimos 300 entre 10, fácil, no hay que usar calculadora, me da 30. Y si dividimos 300 entre 20,
me da a 15. Y aquí, ¿por qué puse 6? Porque me pregunta, una de las preguntas era si necesitan que el trabajo se termine en una semana. Yo puse 6 a propósito y vamos a ver por qué. Porque al dividir 300 entre, ¿cuántos días tiene una semana generalmente? Trae 7, ¿verdad? Entonces, miren, me daba un decimal muy largo. Puedo contratar 42.8 personas. Como que no, ¿verdad? Pero si yo aquí pongo mejor entre 6, me da exactito, ¿sí? Me da 50. Y ya pongo aquí el 50. Observaron que aquí es puro dividir. Aquí ya no funciona que si estoy buscando el de la izquierda, voy a dividir, y si estoy buscando el de la derecha voy a multiplicar. Aquí no, aquí ya todo es división. Cualquier dato que yo vaya a buscar, ya solamente voy a dividir. Es puro dividir. Mucho ojo con eso. ¿Qué es lo único que multiplicamos? El principio para buscar cuál es la constante. ¿Sí? ¿Cómo me doy cuenta que mi trabajo está bien? Cuando yo observo que si multiplico 1 por 300 me da 300, 2 por 150 me da 300, 5 por 60 me da 300, 6 por 50 me da 300. Y si yo multiplico cada pareja de números me debe dar 300. ¿Sí? Ahí yo voy a verificar que mi trabajo está correcto. ¿Está bien? Segurísimos. Aquí lo voy a poner a un ladito para que ustedes observen de dónde o cómo es que está correcto nuestro trabajo. Todo me debe dar 300. Entonces, ¿cómo vamos a leer esta tabla? Aquí nosotros ya sabemos. Imagínense que esa constructora solo contrate un trabajador. ¿Cuántos días va a tardar? 300 días. Estamos hablando de casi 10 meses, ¿sí? Si contrata 2 trabajadores, va a tardar 150 días en hacer ese trabajo. Si contratan 5 trabajadores, tardan 60 días. 6 trabajadores tardarían 50 días. Y aquí estamos respondiendo una de las preguntas. ¿En cuánto tiempo lo harían 6 trabajadores? Aquí ya contestamos 50 días. Si contratan 10 trabajadores, tardarían 30 días. Si contratan 20 trabajadores, tardarían 15 días. Y tendrían que contratar 50 trabajadores para que el trabajo se termine en 6 días, o sea, prácticamente antes de la semana, ¿sí? Entonces, aquí nos damos cuenta que mientras el número de trabajadores aumenta, el número de días disminuye. Esta es la proporcionalidad inversa. Mientras más trabajadores contrate, menos días tardamos, ¿verdad? Porque el trabajo se aligera, se hace más rápido. Es como que ustedes vayan y hagan un trabajo en equipo. Si solo es una persona, a lo mejor le va a llevar medio día o muchas horas, pero mientras más alumnos hagan el trabajo en equipo, menos tiempo se tardan, sin contar las horas de relajo, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿cómo vamos a poner nuestra expresión algebraica? Nuestra expresión algebraica, recuerden que en la anterior era y igual a kx. Aquí no, es k entre x, o sea, la constante entre los trabajadores. ¿Cuál fue mi constante? En vez de k, yo ya pongo cuál fue mi constante, que fue 300. Y pongo la X abajo. Esta, en realidad, esta que voy a encerrar aquí, esta es mi expresión algebraica. Cuando yo les pido en su trabajo que me escriban la expresión algebraica, no me refiero a esto, sino a esta aquí donde ya puse la constante con las dos letritas, tanto con la Y con la X. Y ahora vamos a ver la gráfica. La gráfica, a propósito, hoy la hice en una cuadrícula muy pequeña porque para que me salga bien, para que me salga mejor, ustedes lo puedan percibir. Y si se dan cuenta, como en la tabla manejé números muy grandes, o sea, manejé del 300, vean, y acá manejé el 50. Entonces yo traté
de abarcar la mayoría de números posibles. Vean que en el eje X no llegué hasta el 50 como pusimos en la tabla, pero sí traté de abarcar hasta el 30, ¿sí? Y vean que en el eje Y sí llegué hasta el 300 como les puse en la tabla. Llegamos hasta el 300, ¿sí? Entonces aquí vamos haciendo lo mismo, vamos graficando. Un trabajador tardaría 300 días. 2 trabajadores tardarían 150 días. Conste que esto lo estoy tomando de la tabla, ¿verdad? Ok. Luego, ¿qué otra información teníamos? Teníamos que 5 trabajadores tardarían 60 días. Que 6 trabajadores tardarían 50 días. También en la tabla pusimos de 10, de 20. Vamos a ponerlo. Aquí 10 trabajadores tardarían 30 días. 15 trabajadores tardarían 20 días. 20 trabajadores tardarían 15 días. Y así, en realidad, yo incluso hasta puse el 30, que realmente no está en la tabla. Si observan en la tabla, yo no puse el 30, tampoco había puesto el del 15. Pero, pues obviamente recuerden que eso lo podemos ir encontrando con nuestra calculadora. Yo aquí solo dividí 300 entre 30 y me marcó que tardarían 10 días, por eso lo puse aquí 10. ¿Sí? Y al final, si observan aquí, no nos queda una línea recta como en la proporcionalidad directa. Me quedó una curva. Esta curva tiene un nombre muy particular que lo escribí aquí arribita. Se llama hipérbola. ¿Sí? Ese nombre recibe esta gráfica que se forma o esta curva que se formó. Por eso lo quise hacer en la cuadrícula y muy específico. Pero ustedes no se preocupen. Cuando vayan a hacer su trabajo, a lo mejor no tienen que abarcar tantos números como yo, pero sí observen que lo que se nos debe formar es una curva. Aquí no se forman líneas rectas ni nada. No, se forma una curva que se llama hipérbola. ¿Sale? Entonces, chicos, esto es lo que es la proporcionalidad inversa. Recapitulando, son dos cantidades que se relacionan, pero que cuando una aumenta, la otra disminuye. Para sacar la constante debo multiplicar, ¿verdad? Multiplicar. Y en este caso, mi constante fue 300. Y para encontrar los demás valores de la tabla, lo que debo hacer es dividir, puro dividir, ¿sí? La expresión algebraica, ¿cómo sale? De poner la constante entre la variable x y al final en nuestra gráfica, ¿qué se va a formar? Una hipérbola, una curva que se llama hipérbola. ¿Sale? Entonces, chicos, espero que el tema pueda estar claro. Vean el video las veces que sean necesarias. Si aún así tienen dudas, pueden preguntar. Y ahora les dejo su tarea en su grupo de WhatsApp.